Lección 1. Siempre aquí para ayudar. Buenos días, Ana. Solo quería decirte a ti también, no dude en comunicarse si necesita algo más. Hola John, eres muy amable de tu parte. Te lo agradezco. Por supuesto, es importante apoyarnos unos a otros. ¿Qué tienes en mente? Estaba pensando en algunos recursos para el aprendizaje de idiomas. Gran idea, hay muchos cursos y aplicaciones en línea disponibles. He oído hablar de algunos buenos. ¿Tienes algún favorito? Me gustan Duolingo y Babel, hacen que el aprendizaje sea divertido e interactivo. Suenan útiles. Definitivamente los revisaré. Déjame saber si necesitas más recomendaciones o consejos. Lección 2. Revolución de los pagos móviles. Hola Ana, ¿has probado a utilizar aplicaciones de pago móviles populares como Apple Pay y Google Pay? Hola Juan, sí. Hacen que las transacciones sean mucho más fáciles y rápidas. Estoy de acuerdo, es muy conveniente simplemente tocar tu teléfono en lugar de llevar dinero en efectivo. Bien. Además, a menudo ofrecen recompensas por usarlos, lo cual es una buena ventaja. Exactamente, ¿alguna vez ha tenido algún problema al usarlos? Un par de veces, sí. A veces la aplicación no reconoce el método de pago. Eso puede ser frustrante. ¿Has encontrado alguna solución para eso? Normalmente simplemente reinicio la aplicación o reviso mi conexión a Internet. Buenos consejos. También mantengo mis aplicaciones actualizadas para evitar fallos. Eso es inteligente. Mantenerse actualizado ayuda a garantizar transacciones fluidas. Definitivamente, es fascinante cómo estas aplicaciones están cambiando la forma en que manejamos el dinero. Lección 3. Descuentos y ofertas. Hola Ana, ¿hay algún descuento si compro al por mayor? Hola John, muchas tiendas ofrecen descuentos para compras mayores. Es genial saberlo. ¿Tienes alguna tienda específica en mente? He visto buenas ofertas en clubes de almacenes como Costco o Sam's Club. Esos lugares son perfectos para abastecerse. ¿Qué artículos sueles comprar allí? Normalmente compro snacks, artículos de tocador y artículos para el hogar al por mayor. Elección inteligente. Ahorra dinero a largo plazo. ¿Has encontrado otros descuentos? Sí. Algunos sitios web tienen códigos de cupón para ahorros adicionales. Eso es increíble. Me encanta encontrar formas de ahorrar dinero al comprar. Lección 4. Maravillas que debes visitar. Hola Ana, ¿has estado alguna vez en Machu Picchu, las ruinas antiguas? Hola Juan, todavía no. Pero definitivamente está en mi lista de deseos. Es una visita obligada. La historia y el paisaje son absolutamente impresionantes. Me lo puedo imaginar. ¿Cuál fue tu parte favorita de la experiencia? La caminata hasta la Puerta del Sol fue increíble. La vista era impresionante. ¡Wow! Me encantaría ver esa vista. ¿Tomaste muchas fotos? Sí, toneladas. La arquitectura y el paisaje son muy fotogénicos. Te apuesto. Siempre es bueno capturar recuerdos durante los viajes. Absolutamente. Creo que todo viajero debería experimentar Machu Picchu al menos una vez. Lección 5. Plantar paternidad. Hola Anna. Esa es una gran elección. ¿Ya compraste alguna planta? Hola Juan, todavía no. Todavía estoy investigando qué plantas conseguir. Eso es inteligente.
¿Qué tipo de plantas estás considerando? Estoy pensando en suculentas o quizás en algunas hierbas para cocinar. Ambas son excelentes opciones. Las suculentas requieren poco mantenimiento. Exactamente. Y las hierbas serían muy frescas para mis platos. ¿Has investigado cómo cuidarlos? Sí. Encontré excelentes recursos en línea sobre sus necesidades. Eso es fantástico. Parece que estás en el camino correcto para convertirte en padre de una planta. Lección 6. Descubrimientos en zapaterías. Hola Ana, ¿has probado esa nueva zapatería del centro? Hola John, no lo he hecho. ¿Vale la pena echarle un vistazo? Absolutamente. Tienen una gran selección y algunos estilos de moda. Eso suena prometedor. ¿Qué marcas llevan? Tienen marcas populares como Nike, Adidas y también algunos diseñadores locales. Lindo. Me encanta apoyar a las empresas locales. ¿Encontraste algo que te gustó? Sí, me probé un par de zapatillas deportivas. Estaban súper cómodos. La comodidad es clave. ¿Tienen una variedad de tamaños? Sí, lo hacen. Noté que también se adaptan a diferentes formas de pies. Lección 7. Imágenes misteriosas. Hola Ana, todavía tengo esa foto de nuestro último viaje, aunque no estoy segura de qué es. Hola Juan, ¿en serio? ¿Cómo se ve? Está un poco borroso, pero creo que fue tomada cerca de esa cascada. Ah, recuerdo ese lugar. Tomamos tantas fotos allí. Exactamente, pero este parece tener algo interesante de fondo. Tal vez sea una formación rocosa escondida o un atisbo de vida salvaje. Eso podría ser. Me encanta cómo las fotos pueden despertar recuerdos y curiosidad. Sí. Es divertido mirar atrás y tratar de reconstruir la historia detrás de ellos. Definitivamente, debería intentar mejorar la foto y ver si puedo hacerla más clara. Lección 8. Aventuras acuáticas. Hola Ana, visité un acuario recientemente y había una sección para peces. Hola John, eso suena divertido. ¿Qué tenían allí? Tenían peces en tanques grandes y pequeños también, todos bellamente exhibidos. ¡Wow! ¿Viste alguna especie única? Sí, tenían medusas que brillaban en la oscuridad. Fue fascinante. Eso suena increíble. Me encanta cómo los acuarios nos educan sobre la vida marina. Exactamente, también tenían exhibiciones interactivas donde podías tocar algunas criaturas. Esa es una excelente manera de atraer visitantes. ¿Lo intentaste? Fue emocionante tocar una estrella de mar y aprender sobre ella. Lección 9. Patrimonio cultural. Hola Ana, ¿sabías que ciertas tradiciones son muy comunes en la isla del Príncipe Eduardo? Hola Juan, ¿en serio? ¿De qué tipo de tradiciones estamos hablando? Muchas de las personas allí son de ascendencia escocesa, lo que influye en su cultura. Eso es fascinante. ¿Tienen festivales o celebraciones únicas? Sí, celebran festivales que destacan la música y la danza escocesas. Me encantaría experimentar eso. La música realmente une a la gente. Lo hace, también tienen alimentos tradicionales que reflejan su herencia. Eso suena delicioso.
Disfruto probando diferentes cocinas cuando viajo. Yo también, es una manera maravillosa de conectarse con la cultura de un lugar. Lección 10. Los misterios de la sociedad. Hola Ana, siempre he pensado que la sociedad es una criatura muy misteriosa. Hola John, esa es una perspectiva interesante. ¿Qué quieres decir con eso? Bueno, parece evolucionar constantemente y es difícil predecir su comportamiento. Absolutamente. Las acciones de las personas pueden ser sorprendentes e impredecibles. Exactamente, siempre me opuse a la idea de que podamos entenderlo completamente. Eso es cierto. Hay tantos factores que influyen en la sociedad todos los días. Sí, es fascinante estudiar la dinámica social y los cambios culturales. Estoy de acuerdo. Nos ayuda a comprendernos mejor a nosotros mismos dentro de la comunidad. Definitivamente, participar en debates sobre la sociedad puede conducir a nuevos conocimientos. Lección 11. Requisitos de ingreso a la universidad. Hola Ana, ¿sabías que para poder ingresar a la universidad, normalmente necesitas graduarte de la escuela secundaria con una calificación de barrio? Hola Juan, sí. Ese parece ser un requisito común. ¿Por qué crees que establecieron ese estándar? Ayuda a garantizar que los estudiantes estén preparados para los desafíos académicos que se avecinan. Eso tiene sentido. ¿Crees que es justo tener un requisito tan específico? Creo que es importante, pero también se deben considerar otros factores como las actividades extracurriculares. Absolutamente. A veces los estudiantes sobresalen en áreas fuera de lo académico. Exactamente, una solicitud completa puede mostrar el potencial de un estudiante. ¿Alguna vez has pensado en continuar con tus estudios? Sí, lo he considerado, creo que abre muchas oportunidades de crecimiento personal y profesional. Lección 12. Agitación mental. Hola Ana, ¿alguna vez has sentido que tu mente estaba confundida por algo? Hola John, sí, puede resultar abrumador. ¿Qué suele causarte eso? Creo que es cuando tengo demasiadas decisiones que tomar. Es difícil concentrarse. Entiendo. A veces solo necesito dar un paso atrás y respirar. Eso ayuda, intento escribir mis pensamientos para organizarlos mejor. Gran idea. Llevar un diario realmente puede aclarar tu mente. ¿Lo has probado? Yo sí, y es sorprendente cuánta claridad puede aportar. Debería empezar. ¿Crees que también te ayuda con tu creatividad? Definitivamente, cuando mi mente está clara, puedo pensar en nuevas ideas fácilmente. Eso es inspirador. Quizás empiece a escribir un diario ahora mismo. Podría conducirte a algunos descubrimientos interesantes sobre ti. Lección 13. Opciones de viaje. Buenos días, Ana, si pudieras viajar a cualquier lugar, ¿a dónde irías? Hola John, me encantaría visitar Japón. La cultura parece fascinante. Eso suena increíble, pero ¿no sería más económico ir a un lugar más cercano? Tienes razón. A veces, los viajes locales pueden ser igual de agradables. Exactamente, últimamente he estado explorando pueblos cercanos. ¿Qué pasa contigo? He estado pensando en visitar el Parque Nacional cercano. Es hermoso. Gran elección, la naturaleza puede ser tan refrescante. ¿Te gusta el senderismo? Sí. Es una manera maravillosa de conectarse con la naturaleza. ¿Qué pasa contigo?
Yo también lo disfruto, las vistas desde la cima siempre merecen la pena. Realmente lo son. Además, es un buen ejercicio. ¿Tienes un sendero favorito? Me encanta el que lleva a la cascada, es impresionante. Lección 14. Búsqueda de apartamentos. Hola Ana, ¿alguna vez has pensado cómo sería tu apartamento ideal? Hola Juan, definitivamente. Me gustaría un apartamento espacioso de 2 dormitorios con una bonita cocina. Eso suena perfecto. Una cocina grande es esencial para cocinar y entretener. Exactamente. Además, sería genial tener una habitación para invitados o un despacho. Bien, ¿prefieres un estilo moderno o algo más tradicional para el apartamento? Creo que me inclinaría por lo moderno con mucha luz natural. ¿Y tú? También me gusta lo moderno, especialmente los espacios abiertos que se sienten aireados. Sí. Y agregar algunas plantas realmente puede alegrar el lugar. Buena idea, ¿ya has empezado a buscar apartamentos? He buscado algunos en línea, pero no he visitado ninguno en persona. Visitar es clave, puedes tener una sensación real del espacio. Verdadero. Debería planificar algunas giras este fin de semana. ¿Quieres unirte? Me encantaría, siempre es más divertido explorar juntos. Lección 15. La atención plena importa. Buenos días, Ana. Últimamente he estado pensando en formas de controlar el estrés. Hola John, lo entiendo totalmente. También me gusta meditar y practicar mindfulness para reducir el estrés. Ese es un gran enfoque. ¿Con qué frecuencia meditas? Intento meditar todos los días, aunque sea solo 10 minutos. ¿Qué pasa contigo? Todavía no soy consistente, pero quiero empezar. ¿Tiene algún consejo para principiantes? Definitivamente. Comienza con sesiones cortas y concéntrate en tu respiración. Eso suena manejable. ¿Utilizas alguna aplicación para la meditación guiada? Sí. Hay algunas aplicaciones fantásticas que ofrecen diferentes tipos de meditación. Los comprobaré. ¿Has notado algún cambio desde que empezaste? Con seguridad. Me siento más tranquilo y más concentrado durante todo el día. Eso es inspirador. Me encantaría experimentar eso. Quizás lo intente hoy. Lección 16. Hogar, dulce hogar. Hola Ana. Estoy muy emocionada por decorar nuestro nuevo hogar. Hola Juan, yo también. ¿Por dónde deberíamos empezar con la decoración? Creo que deberíamos empezar por la sala de estar. Es el corazón del hogar. Gran idea. ¿Qué temática tienes en mente para el salón? Estoy pensando en un tema acogedor y cálido con colores suaves y muchos cojines. Eso suena atractivo. Me encanta agregar toques personales como fotografías y arte. Sí, podríamos crear una pared de galería con nuestras fotografías favoritas. Me encanta esa idea. ¿Qué pasa con las plantas para agregar algo de vegetación? Absolutamente, las plantas realmente pueden animar un espacio. ¿Tienes algún favorito? Adoro las suculentas. Requieren poco mantenimiento y se ven lindos. Gran elección. Hagamos una lista de todo lo que necesitamos para empezar. Lección 17. Amigos peludos. Hola Ana, ¿sabías que hay algunos gatos callejeros que merodean por la casa de mi vecino? Hola Juan, ¿en serio? ¿Qué hace tu vecino con ellos?
Los deja quedarse porque mantienen alejados a los ratones. Es bastante inteligente. Esa es una situación en la que todos ganan. ¿Crees que los gatos son amigables? Algunos lo son, pero otros son un poco tímidos. Son más bien guardianes del jardín. Es interesante. He oído que los gatos pueden ser excelentes para el control de plagas. Absolutamente. Además, añaden un poco de encanto al barrio. Definitivamente. ¿Crees que tu vecino les da de comer? Sospecho que sí, especialmente durante el clima frío. Es algo dulce. Es. Los animales callejeros realmente pueden hacer que un lugar se sienta vivo. Verdadero, creo que es muestra de amabilidad dejarlos quedarse. ¿Te gustan los gatos? Los amo. Son tan independientes pero cariñosos. Exactamente, disfruto viéndolos jugar en el patio. Lección 18. Servicio de transporte. Buenos días, Ana. ¿Alguna vez has tomado un servicio de transporte al aeropuerto? Hola John, sí, lo he hecho. Suele ser conveniente. ¿Estás planeando un viaje? Pero me pregunto, ¿existen limitaciones en cuanto al número de pasajeros que puede acomodar el transbordador? Buena pregunta. La mayoría de los transbordadores tienen una capacidad determinada, especialmente durante las horas punta. Eso tiene sentido. Es importante reservar plaza con antelación, ¿verdad? Absolutamente. Puede llenarse de gente, especialmente durante las vacaciones. ¿Qué tan temprano crees que deberíamos llegar antes de que salga nuestro transbordador? Recomendaría al menos 15 a 30 minutos antes, solo para estar seguro. Esa es una buena idea. ¿Prefieres los servicios de transporte a los taxis? Sí, normalmente. Suelen ser más económicos, especialmente para grupos. Estoy de acuerdo. Además, es agradable compartir el viaje y conocer gente nueva. Lección 19. Destino soñado. Hola Ana, ¿has oído hablar de la hermosa ciudad europea llamada Praga? Hola John, siempre quise visitar Praga. ¿Qué te gusta de esto? La arquitectura es impresionante, los edificios antiguos tienen mucha historia. A mí también me encanta. El puente de Carlos parece pintoresco, ¿no? Sí, y las vistas desde el castillo son impresionantes. ¿Has visto fotos? Tengo. La ciudad parece un cuento de hadas. Me imagino caminando por las calles. Sería fantástico explorar los cafés locales y probar la comida tradicional. Absolutamente. Me encantaría probar un auténtico gulas checo. Eso suena delicioso. ¿Qué más te gustaría ver mientras estás allí? Me gustaría visitar el reloj astronómico. Parece tan fascinante. Realmente lo es. Praga está llena de sorpresas. Deberíamos planear un viaje juntos. Lección 20. Encontrar el equilibrio. Hola Ana, ¿cómo logras reservar tiempo para pasatiempos o socializar? Hola John, puede ser un desafío. Intento planificar mi semana con antelación. Eso es inteligente. He estado intentando planificar reuniones semanales con amigos. Eso suena divertido. ¿Qué actividades tienes en mente? Pensé en noches de juegos y tal vez también en algunas actividades al aire libre. Las actividades al aire libre suenan refrescantes. ¿Tienes un deporte favorito? Disfruto del senderismo. Es una excelente manera de relajarse y conectarse con la naturaleza. El senderismo es increíble. Me encanta cómo me aclara la mente. ¿Vas solo o con amigos?
Normalmente invito a amigos, pero a veces disfruto de caminatas en solitario por la paz. Eso tiene sentido. Es bueno tener ese equilibrio. ¿Con qué frecuencia vas? Intento ir al menos 2 veces al mes. ¿Qué pasa contigo? Mi objetivo es una vez por semana. Me mantiene con energía para la próxima semana. Esa es una gran rutina. Debería intentar ser más consistente como tú. Lección 21. Conversación abierta. Buenos días, Ana. Si tienes alguna pregunta, no dudes en preguntarme. Hola John, te lo agradezco. He sentido curiosidad por tu nuevo proyecto. Seguro, estoy trabajando en un jardín comunitario. Es emocionante. Eso suena maravilloso. ¿Cuál es el objetivo del jardín? Queremos promover la sostenibilidad y unir a las personas. Me encanta esa idea. ¿Cómo puede la gente involucrarse? Estamos organizando jornadas de voluntariado y talleres de jardinería. Esa es una excelente manera de educar a otros. Me encantaría ayudar. Impresionante. Te haré saber las fechas una vez que las finalicemos. Perfecto. Lo espero con ansias. La jardinería puede ser muy gratificante. Absolutamente. Es una excelente manera de disfrutar de la naturaleza y conocer gente nueva. Lección 22. Hábitos saludables. Hola Ana. He intentado hacer ejercicio con regularidad. ¿Y tú? Hola John, es genial escucharlo. Últimamente también me estoy centrando en mi estado físico. ¿Qué tipo de ejercicios disfrutas? Me encanta correr y hacer yoga. Me mantienen en forma y relajado. Esas son excelentes opciones. También he estado intentando combinar el entrenamiento de fuerza. Eso es importante. Ayuda a desarrollar músculos y aumenta el metabolismo. Sí, ¿has notado algún cambio desde que empezaste tu rutina? Definitivamente. Me siento con más energía y mi estado de ánimo ha mejorado. Eso es inspirador. Me vendría bien algo de motivación. ¿Algún consejo? Establecer pequeñas metas puede ayudar. Celebre cada logro, por pequeño que sea. Gran consejo. Empezaré a fijarme algunas metas alcanzables. Lección 23. Solicitudes de empleo. Hola Ana. Últimamente he estado actualizando mi currículum. ¿Tienes algún consejo? Hola Juan. Sí, asegúrese de adaptar su currículum y carta de presentación a cada solicitud de empleo. Ese es un buen punto. ¿Cómo sueles personalizar el tuyo? Me concentro en las habilidades y experiencias específicas que coinciden con la descripción del trabajo. Elegante. ¿Crees que es útil incluir palabras clave de la oferta de trabajo? Absolutamente. Le demuestra al empleador que usted comprende sus necesidades. También escuché que el formato es importante. ¿Tienes un estilo preferido? Me gusta un diseño limpio y profesional que sea fácil de leer. ¿Las listas con viñetas funcionan bien? Gran idea. ¿Cuánto tiempo debe tener mi currículum? Idealmente, una página para menos experiencia, pero 2 páginas están bien si tienes más que mostrar. Eso tiene sentido. ¿Debo incluir referencias en mi currículum? Es mejor indicar referencias disponibles a pedido, en lugar de enumerarlas directamente. Entiendo. Gracias por la orientación. Ana, me siento más seguro ahora. Lección 24. Problemas globales. Buenos días, Ana. ¿Sabías que en algunas partes del mundo, las personas pueden ser arrestadas y encarceladas durante largos periodos de tiempo sin cargos penales?
Hola John, sí, ese es un problema grave. Es impactante cómo operan algunos gobiernos. Realmente lo es. ¿Qué crees que causa tales prácticas? Creo que a menudo se debe a una falta de respeto por los derechos humanos y las libertades. Eso es cierto, es alarmante cómo las situaciones políticas pueden afectar la vida de las personas. Definitivamente. Muchas personas inocentes sufren debido a leyes y políticas duras. ¿Has leído sobre algún caso específico que te haya llamado la atención? Sí, leí sobre activistas detenidos simplemente por hablar en contra del gobierno. Eso es increíblemente injusto, me hace apreciar aún más nuestras libertades. Aquí igual. Es importante crear conciencia y apoyar a los afectados. Absolutamente, siempre debemos abogar por la justicia y los derechos humanos a nivel mundial. Lección 25. Opciones de color. Hola Anna, he estado pensando en pintar mi habitación. ¿Tiene alguna sugerencia de color? Hola Juan. Puedes optar por diferentes tonos como el azul oscuro o el claro. Me encanta el azul. ¿Cuál crees que sería el ambiente con esos colores? El azul oscuro puede crear una atmósfera tranquila y acogedora, mientras que el azul claro resulta refrescante y abierto. Esa es una gran distinción. ¿Cuál prefieres para un dormitorio? Me inclinaría por el azul claro para lograr un ambiente relajante. Se siente sereno. Estoy de acuerdo. ¿Crees que funcionaría añadir una pared decorativa? Sí. Una pared decorativa puede agregar carácter. Quizás un tono más oscuro para contrastar. Eso suena bien. También podría incluir algunos muebles blancos para mantener el equilibrio. Elección perfecta. El blanco combina bien con el azul e ilumina el espacio. Estoy emocionado de empezar. Gracias por tu consejo, Ana. Lección 26. Pensamientos de envejecimiento. Hola Ana, ¿te preocupa envejecer? Hola John, sí, tengo miedo de envejecer y perder la energía. Lo entiendo, a veces pienso en cómo podría mantenerme joven. Exactamente. Me preocupo por mantenerme al día con todas mis actividades a medida que envejezco. ¿Ha considerado formas de mantener su energía? He oído que el ejercicio regular y una dieta saludable pueden ayudar. Eso es cierto, mantenerse activo realmente marca la diferencia. ¿Qué tipo de ejercicios crees que son mejores para mantenerte en forma? Creo que una combinación de entrenamiento cardiovascular y de fuerza es eficaz. Suena bien. Debería empezar a incorporar más entrenamientos de fuerza. Definitivamente. Además, los ejercicios de flexibilidad como el yoga también pueden ayudar. Sí. Es importante mantener nuestros cuerpos flexibles a medida que envejecemos. Creo que también es fundamental tener una mentalidad positiva sobre el envejecimiento. Lección 27. Maravillas de la billetera. Hola Ana, ¿tienes algún tipo de billetera favorita? Hola Juan. De hecho, tengo una variedad de billeteras. Es divertido cambiarlos. Eso suena genial. Estoy pensando en comprarme una billetera pequeña para mayor comodidad. Las carteras pequeñas son perfectas para el minimalismo. ¿Quieres uno solo para tarjetas? Sí, quiero algo compacto que quepa fácilmente en mi bolsillo. Entiendo. ¿Has mirado algún estilo específico? He visto algunas opciones de cuero elegantes que lucen bien. El cuero es atemporal. También añade un toque de elegancia.
Exactamente. ¿Prefieres carteras de piel o de tela? Me inclino por la tela para salidas informales, pero el cuero para eventos formales. Buena idea, la versatilidad es clave. ¿Tienes algún color favorito para las carteras? Me gustan los colores clásicos como el negro o el marrón. Van con todo. Verdadero, quizás me decante por un azul oscuro. Es único pero sutil. Lección 28. Noticias en transición. Buenos días, Ana. ¿Has pensado en el futuro de los periódicos? Hola Juan. Sí, me pregunto si los periódicos electrónicos sustituirán a los periódicos en papel. Ese es un tema interesante. Creo que los periódicos digitales se están volviendo más populares. Absolutamente. Son convenientes y accesibles donde quiera que vaya. Verdadero. Además, se pueden actualizar al instante, lo cual es una gran ventaja. Exactamente. ¿Pero crees que la gente extrañará la sensación del papel? Creo que algunos lo harán. Hay algo especial en sostener un periódico físico. Estoy de acuerdo. La experiencia es diferente, pero la comodidad muchas veces gana. Bien, ¿personalmente prefieres leer noticias en línea o en papel? Prefiero online para las noticias diarias, pero disfruto de los periódicos dominicales con un café. Eso suena encantador. Es un lindo ritual. Quizás ambos puedan coexistir. Eso es posible. Algunas personas aprecian ambos formatos por diferentes motivos. Será interesante ver cómo evoluciona a lo largo de los años. Lección 29. Diseño de la sala de estar. Hola Ana, estaba pensando en reorganizar la esquina de la sala de estar. Hola Juan. ¿Eso suena bien? ¿Qué cambios tienes en mente? Quiero crear allí un rincón de lectura acogedor. Tal vez agregue una silla y algunos estantes. Un rincón de lectura sería perfecto. Pero, ¿cómo explicaremos el propósito de cada elemento? Buena pregunta. Podríamos etiquetar los estantes con categorías como ficción y no ficción. Esa es una idea creativa. También será más fácil encontrar libros. Exactamente. También pensé en agregar algunas plantas para darle un toque fresco. Las plantas agregarían vida al espacio. ¿Cuáles estás considerando? Estoy pensando en las suculentas. Requieren poco mantenimiento y lucen geniales. Gran elección. También vienen en varias formas y colores. Verdadero, no puedo esperar a ver cómo se combina todo. Lección 30. Niveles de sonido. Buenos días, Ana. ¿Qué opinas del volumen de la música aquí? Hola Juan. Entiendo. Es un poco ruidoso para mi gusto en este momento. Estoy de acuerdo. Déjame comprobar si tenemos opciones más silenciosas disponibles. Eso sería útil. A veces, la música más suave crea una mejor atmósfera. Exactamente. ¿Tienes un género favorito para cuando lo quieras tranquilo? Me encanta la música acústica o clásica para crear un ambiente relajante. Grandes opciones. La música instrumental también me relaja mucho. Sí. Te permite concentrarte sin distracciones. Déjame ver si puedo encontrar una buena lista de reproducción para nosotros. Impresionante. Espero un ambiente más pacífico. Me aseguraré de encontrar algo que se adapte perfectamente al estado de ánimo. Lección 31. Hechos de febrero. Hola Ana, ¿sabías que febrero es el segundo mes del año? Hola Juan.
Sí, y es interesante que también sea el mes más corto. Bien, solo tiene 28 días, excepto en los años bisiestos que tiene 29. Exactamente. Y aunque es breve, parece que el invierno todavía perdura. Eso es cierto, cuando llega febrero, a menudo hace bastante frío. Me encanta el invierno, pero también espero con ansias la primavera. Aquí igual, es agradable ver florecer las flores después de un largo invierno. Sí. ¿Tienes alguna actividad favorita para febrero? Disfruto relajarme con bebidas calientes y leer durante este mes. Eso suena encantador. Me gusta ver películas mientras nieva afuera. Plan perfecto, febrero puede ser corto, pero tiene su encanto acogedor. Lección 32. Tarifas de cancelación. Hola Ana, estaba revisando mis planes de viaje. Si mi llegada está dentro del periodo de cancelación, ¿crees que podría haber una tarifa menor? Hola Juan. Sí, normalmente, si cancelas dentro de un plazo determinado, las tarifas se reducen. Es bueno saberlo. ¿Alguna vez has tenido que cancelar un viaje? Tengo. Siempre es una molestia, pero comprender las políticas ayuda. Exactamente. ¿Qué recomiendas buscar en las políticas de cancelación? Busque opciones flexibles y asegúrese de verificar los plazos específicos. Elegante. ¿Existe alguna empresa en la que confíe para realizar reservas flexibles? He tenido buenas experiencias con los que ofrecen cancelación gratuita hasta un día antes. Eso suena conveniente. Hace que la planificación de viajes sea menos estresante. Absolutamente. Es bueno tener tranquilidad al reservar. Definitivamente lo tendré en cuenta para mi próximo viaje. Lección 33. Perspectivas del comercio electrónico. Buenos días, Ana. ¿Has estado siguiendo la industria del comercio electrónico últimamente? Hola Juan. Sí, de hecho lo he estado vigilando. Es fascinante. Estoy de acuerdo, el crecimiento de las compras online es impresionante. ¿Qué te intriga más? Tengo curiosidad por saber cómo las empresas están mejorando la experiencia del cliente. Ese es un gran punto. Las experiencias de compra personalizadas marcan una gran diferencia. Exactamente. Me encanta cuando los sitios web recomiendan productos basándose en mis compras anteriores. Aquí igual, parece que realmente entienden mis preferencias. Y la comodidad de comprar desde casa es inmejorable. Absolutamente. ¿Crees que las tiendas físicas sobrevivirán a esta tendencia? Creo que lo harán, pero tendrán que adaptarse y ofrecer experiencias únicas. Eso tiene sentido. Será interesante ver cómo evoluciona la industria. Lección 34. Explorando ideas. Hola Ana, escuché que últimamente tienes algunas ideas interesantes. Hola Juan. Sí, lo tengo. ¿Qué te gustaría explorar específicamente? Tengo curiosidad por las nuevas prácticas sostenibles que mencionaste. Gran elección. Estoy realmente interesado en cómo las empresas pueden reducir el desperdicio. Ese es un tema importante. ¿Has visto alguna empresa que lo esté haciendo bien? Sí. Algunas marcas utilizan materiales reciclados para sus productos. Impresionante. Definitivamente la sostenibilidad se está convirtiendo en una prioridad para muchos. Absolutamente. Los consumidores ahora son más conscientes de sus elecciones. ¿Crees que esta tendencia seguirá creciendo? Creo que sí.
La gente valora cada vez más las opciones ecológicas. Eso espero, es emocionante pensar en los cambios positivos que se avecinan. Lección 35. Éxito del equipo. Hola Anna, me siento optimista sobre nuestro proyecto. Estamos de acuerdo en que podemos alcanzar nuestros objetivos juntos. Hola Juan. Comparto tu confianza. Creo que tenemos un plan sólido en marcha. Absolutamente, con el esfuerzo de todos, estoy seguro de que hoy lo lograremos. Sí. Y la colaboración realmente mejora nuestras posibilidades de éxito, ¿no crees? Definitivamente, compartir ideas hace que nuestro enfoque sea más eficaz. Exactamente. Me encanta cómo podemos intercambiar ideas unos con otros. Realmente inspira creatividad. ¿Has pensado en alguna estrategia específica? Estaba pensando que podríamos centrarnos en nuestras fortalezas y dividir las tareas en consecuencia. Es una gran idea. Aprovechar nuestras fortalezas nos ayudará a trabajar de manera más eficiente. Bien. Y debemos mantener la comunicación abierta para abordar cualquier desafío. Con seguridad, los controles regulares pueden ayudarnos a mantener el rumbo. Lección 36. Hallazgos de moda. Buenos días, Ana. Vi ese vestido que mencionaste. Realmente acentúa tu barriga maravillosamente. Hola Juan. Eso suena genial. Me alegra que lo hayas notado. Creo que te quedaría increíble. ¿Estás pensando en probártelo? Sí, definitivamente me probaré algunos y veré cómo me quedan. Esa es la mejor manera de descubrirlo. ¿Tienes algún color en mente? Me inclino por algo brillante, tal vez rojo o turquesa. Esos colores realmente resaltarían. Apuesto a que se verán fantásticos. Gracias. Quiero algo que me haga sentir seguro. La confianza es clave. Además, los accesorios pueden marcar una gran diferencia. Verdadero. Buscaré algunos accesorios lindos que combinen. Suena como un divertido viaje de compras. No puedo esperar a ver qué eliges. Lección 37. Calidad del producto. Hola Ana, ¿has comprobado la calidad de los productos que entregan? Hola Juan. Sí, lo tengo. He tenido una experiencia positiva hasta ahora. Eso es tranquilizador. Es importante tener productos confiables. Absolutamente. Aprecio cuando las empresas mantienen altos estándares. ¿Crees que la calidad influye en la fidelidad del cliente? Definitivamente. Es más probable que las personas regresen si confían en la calidad del producto. Exactamente, crea una sólida reputación de marca. También creo que la transparencia sobre el abastecimiento de productos ayuda a generar confianza. Con seguridad, saber de dónde provienen los productos agrega valor. Me alegro de que ambos valoremos la calidad en nuestras compras. Realmente hace una diferencia en nuestra satisfacción general. Lección 38. Rituales matutinos. Hola Ana, acabo de darme una ducha rápida y ahora estoy disfrutando de una taza de café. Hola Juan. Eso suena impresionante. El café realmente aumenta tu energía, ¿no? Absolutamente, es mi forma favorita de empezar el día. ¿Tienes una rutina matutina? Sí. Normalmente empiezo con algunos estiramientos y luego tomo un batido. Eso suena refrescante. ¿Qué le pones a tu batido? Le agrego espinacas, plátano y leche de almendras. Es nutritivo y delicioso. Buena elección.
Debería intentarlo. Normalmente solo voy a tomar café y tostadas. Combinarlos puede ser divertido. ¿Has considerado agregar frutas a tu desayuno? No lo he hecho, pero suena genial. Agregaría algo de sabor y vitaminas. Exactamente. La variedad es clave para una dieta saludable. ¿Cuál es tu fruta favorita? Me encantan las bayas. Son dulces y perfectos en batidos o avena. Las bayas son fantásticas. También están llenos de antioxidantes. Me siento inspirado a probar un nuevo desayuno mañana. Lección 39. Aventura del sushi. Hola Ana, he estado pensando en hacer sushi en casa. Hola Juan. Suena como una aventura divertida. ¿Crees que será difícil hacer los rollitos de sushi? No estoy seguro, he visto algunos tutoriales, pero parece un poco complicado. Puede ser un desafío, pero la práctica hace la perfección. ¿Qué tipo de sushi quieres probar? Estaba pensando en empezar con unos sencillos rollitos de pepino. Es una gran idea. Los rollitos de pepino son refrescantes y fáciles de hacer. Exactamente, quiero aprender a enrollar antes de probar empastes más complejos. Enfoque inteligente. ¿Ya reuniste todos los ingredientes? Aún no, necesito arroz para sushi, nori y algunas verduras frescas. No olvides la salsa de soja para mojar. Agrega un agradable sabor. Buen punto, estoy emocionado de comenzar este viaje de elaboración de sushi. Lección 40. Opciones basadas en plantas. Hola Ana, he estado explorando opciones dedicadas a productos veganos y de origen vegetal. Hola Juan. Eso es perfecto. Me encanta cuando las marcas se centran en la sostenibilidad y la salud. Yo también, creo que es fantástico para el medio ambiente y nuestra salud. Exactamente. He estado intentando incorporar más comidas de origen vegetal a mi dieta. Eso suena interesante. ¿Qué platos has probado recientemente? Hice un delicioso curry de garbanzos y un salteado de verduras. Suenan nutritivos y abundantes. ¿Tienes una receta vegetal favorita? Realmente disfruto haciendo tacos de lentejas. Son sabrosos y fáciles de preparar. ¿Tacos de lentejas? Aún no los he probado, me encantaría la receta. Te lo enviaré. Es un placer para el público, incluso para los no veganos. No puedo esperar para intentarlo. Explorar las comidas a base de plantas es muy emocionante. Lección 41. Planes de fiesta. Hola Ana, estoy planeando una pequeña fiesta en mi casa este fin de semana. Hola Juan. Eso suena emocionante. ¿A cuántas personas estás invitando? Estoy pensando en 8 amigos. Quiero que sea acogedor y divertido. Número perfecto. ¿Tiene algún tema o actividad especial planificada? Estaba considerando una noche de juegos. Puede ser divertido con los juegos adecuados. Es una gran idea. ¿Qué juegos tienes en mente? Pensé en juegos de mesa y tal vez también en algunos juegos de cartas. Buenas elecciones. Los juegos de mesa realmente pueden unir a todos. Exactamente. Además, prepararé algunos snacks y bebidas para mantener la energía. Suena como un plan. ¿Necesitas ayuda con los preparativos? Me vendría bien una mano con los bocadillos. ¿Quieres traer algo? Seguro. Puedo hacer una salsa deliciosa y traer papas fritas.
Impresionante, seguro que será un éxito, no puedo esperar a que suceda. Lección 42. Turismo local. Buenos días, Ana, estoy buscando recomendaciones para hacer turismo en esta zona. Hola Juan. Seguro. ¿Ya has visitado el museo local? Aún no, ¿qué tiene de especial? Muestra la historia de nuestra ciudad junto con algunas exhibiciones de arte increíbles. Eso suena fascinante, ¿algún otro lugar que sugerirías? Definitivamente. Los jardines botánicos son preciosos y perfectos para pasear. Me encantan los jardines, deben ser preciosos en esta época del año. Ellos son. Podrás disfrutar de las flores y del ambiente tranquilo. Suena como una excelente manera de relajarse. ¿Qué tal alguna atracción local? El faro es una visita obligada. Ofrece unas vistas impresionantes de la costa. ¡Guau! Me encantaría ver eso. Gracias por las excelentes sugerencias. Lección 43. Delicias de la isla. Hola Ana, ¿has oído hablar de la isla conocida por sus cenas de langosta? Hola Juan. Sí, lo tengo. Es famoso por sus deliciosos mariscos. Me han dicho que la langosta es una experiencia culinaria. Absolutamente. Los turistas también pueden visitar muchos pequeños y pintorescos pueblos de pescadores. Esos pueblos deben tener atmósferas encantadoras. ¿Has visitado alguno? Fui el verano pasado. El paisaje era impresionante y la comida espectacular. Suena increíble, me encantaría experimentar eso. ¿Alguna recomendación de restaurantes? Hay un lugar encantador junto al mar que sirve langosta recién pescada. Perfecto, me aseguraré de comprobarlo cuando lo visite. No te arrepentirás. Es una de esas experiencias inolvidables. No puedo esperar para probarlo, gracias por los consejos. Lección 44. Comentarios e inquietudes. Hola Ana, dejé un comentario sobre ese artículo que comentamos. Podría ser mucho mejor. Hola Juan. Vi eso. ¿Qué pensaste que faltaba? No estaba segura si se refería a la sala de lectura o al mundo en general. Ese es un buen punto. La claridad es esencial al escribir. ¿Dio algún ejemplo? Mencionó algunos puntos, pero le parecieron vagos. Más detalles hubieran ayudado. Exactamente. La gente aprecia la información específica. Tiene un impacto más fuerte. Bien, ¿qué crees que podría hacer para mejorar su estilo de escritura? Tal vez podría utilizar un lenguaje más atractivo y hacer preguntas para provocar el pensamiento. Gran idea, las preguntas realmente pueden atraer a los lectores, les hacen pensar. Sí. Además, un toque personal puede hacer que el contenido sea identificable. Estoy de acuerdo, agregar experiencias personales podría mejorar la conexión con la audiencia. Lección 45. Etiqueta adecuada. Buenos días, Ana. He estado pensando en la etiqueta adecuada cuando intento llamar la atención de alguien. Hola Juan. Ese es un tema importante. ¿Qué tienes en mente? Creo que si necesitas interrumpir a alguien, primero debes decir, disculpe. Absolutamente. Es educado y muestra respeto por la conversación de la otra persona. Exactamente. ¿Alguna vez has estado en una situación en la que alguien te interrumpió? Sí, puede resultar bastante grosero si no te reconocen primero. Bien,
Se trata de ser considerado. ¿Crees que el lenguaje corporal también importa? Definitivamente. Las señales no verbales pueden transmitir mucho, como un suave gesto con la mano o el contacto visual. Buen punto. Puede hacer que la interacción sea más fluida y amigable. Estoy de acuerdo. Una buena comunicación es clave para entendernos mejor. Con seguridad, lo tendré en cuenta en situaciones sociales. Lección 46. Aventuras de senderismo. Hola Anna, he estado pensando en hacer senderismo pronto. Hola Juan. El senderismo también suena divertido. ¿Qué montañas estás considerando? Estaba pensando en las montañas Blue Ridge. Tienen senderos hermosos. Oh, me encantan esos. Las vistas son impresionantes, especialmente en otoño. Exactamente. ¿Tienes un sendero favorito allí? Sí, la sección del Sendero de los Apalaches es increíble. Es desafiante pero gratificante. Eso suena perfecto. Disfruto de un buen desafío. ¿Cuánto dura ese sendero? Son unas 10 millas, pero también puedes elegir tramos más cortos. Podría empezar con uno más corto para tener una idea. Elección inteligente. Asegúrate de llevar mucha agua y bocadillos. Lo haré. No puedo esperar para recorrer los senderos y disfrutar de la naturaleza. Lección 47. Soluciones solares. Hola Ana. He estado pensando en cambiar a energía solar para mi hogar. Hola Juan. Es una gran idea. La energía solar es limpia y sostenible. Exactamente. Me encanta que reduce mi huella de carbono. ¿Lo has considerado? Tengo. Es una inversión inteligente, especialmente con los crecientes costos de la electricidad. Verdadero. Además, a menudo existen incentivos gubernamentales para el uso de energía renovable. Sí, eso realmente puede ayudar a compensar los costos iniciales. ¿Investigaste alguna empresa? Busqué algunas empresas locales con buenas críticas. Quiero asegurarme de elegir sabiamente. Eso es sabio. Es importante encontrar proveedores confiables. ¿Has pensado en las opciones de instalación? Estoy considerando una opción de arrendamiento para reducir los gastos iniciales. Eso suena práctico. El arrendamiento puede ser una excelente manera de iniciarse en la energía solar. Estoy de acuerdo. Estoy emocionado de hacer este cambio para un futuro más sostenible. Lección 48. Aspiraciones futuras. Buenos días, Ana. He estado reflexionando sobre mi futuro últimamente. Hola Juan. ¿Algún plan futuro en mente? Sí, he estado pensando en iniciar mi propio negocio. Eso suena emocionante. ¿En qué tipo de negocio estás pensando? Quiero abrir una cafetería que se centre en opciones saludables y orgánicas. Es una idea fantástica. Los cafés saludables son cada vez más populares. Exactamente, creo que hay una demanda de alimentos frescos y nutritivos en nuestra zona. ¿Ya pensaste en la ubicación? Estoy mirando un lugar cerca del parque. Atraería mucho tráfico peatonal. Esa es una gran elección. A la gente le encanta cenar cerca de los parques. ¿Cuál es tu cronograma? Espero lanzarlo el próximo año si todo va bien. Lección 49. Respuestas oportunas. Hola Ana, recibí una oferta para un nuevo trabajo, pero solicitaron una respuesta dentro de una semana. Hola Juan. Eso es emocionante. ¿Ya tomaste una decisión? Aún no, estoy sopesando los pros y los contras del puesto.
Eso es inteligente. ¿Cuáles son los principales factores que estás considerando? El salario es bueno, pero también estoy pensando en la conciliación. Eso es importante. Un buen equilibrio puede marcar una gran diferencia en tu felicidad. Estoy de acuerdo, también quiero asegurarme de que la cultura de la empresa se adapte bien a mí. Definitivamente. Un ambiente positivo es clave para la satisfacción laboral. Estoy planeando comunicarme con los empleados actuales para conocer sus opiniones. Es una gran idea. Obtener relatos de primera mano puede ayudarle a tomar una mejor decisión. Espero finalizar mi decisión pronto, el tiempo corre. Lección 50. Aventuras de plantas. Hola Ana, ¿sabías que algunos insectos se comen las hojas de las plantas de mi madre? Hola Juan. En realidad, eso suena problemático. ¿Qué tipo de insectos? Principalmente orugas y escarabajos. Pueden causar un gran desastre. Me lo puedo imaginar. ¿Tu madre hace algo para proteger sus plantas? Sí, utiliza remedios naturales como el aceite de neem para mantenerlos alejados. Eso es inteligente. Es fantástico utilizar métodos naturales en lugar de productos químicos agresivos. Exactamente, también cultiva hortalizas en su jardín. Es muy gratificante. ¿Qué tipo de vegetales cultiva? Tiene tomates, pimientos e incluso algunas hierbas como albahaca. Las hierbas frescas son las mejores. Añaden mucho sabor a los platos. Con seguridad. Además, es bueno tener verduras de cosecha propia para cocinar. Me encanta eso. La jardinería doméstica tiene muchos beneficios, ¿no es así? Absolutamente, es saludable, sostenible y un gran pasatiempo. Lección 51. Perspectivas históricas. Buenos días, Ana. Estaba leyendo sobre cómo se trataba a los convictos en el pasado. Hola Juan. Eso suena intrigante. ¿Qué descubriste? Dado que los convictos estaban técnicamente condenados a muerte, había poca preocupación por hacerlos sentir cómodos. Eso es impactante. Es difícil creer que enfrentaron condiciones tan duras. Lo sé, muchos fueron sometidos a trabajos forzados sin tener en cuenta su bienestar. Es un claro recordatorio de cómo los sistemas de justicia han evolucionado con el tiempo. Exactamente, algunas reformas comenzaron a tomar forma a finales del siglo XIX. Sí, fue un punto de inflexión para la reforma penitenciaria y los derechos humanos. Me pregunto cómo influyó la opinión pública en esos cambios en aquel entonces. Probablemente mucho. Las opiniones de la sociedad desempeñan un papel muy importante en la configuración de las leyes y el tratamiento. Es fascinante pensar en cómo la historia impacta nuestro sistema de justicia actual. Lección 52. El auge de los deportes femeninos. Hola Ana, ¿has oído hablar del auge de los deportes femeninos en la década de 1970? Hola Juan. Sí, esa fue una época importante. ¿Qué provocó el cambio? Una de las fuerzas impulsoras fue la aprobación del Título 9 en los Estados Unidos. El título 9 fue crucial. Contribuyó a garantizar la igualdad de oportunidades en la educación y los deportes. Absolutamente, abrió las puertas a muchas atletas para competir a un nivel superior. Eso es inspirador. ¿Quiénes fueron algunos de los pioneros durante ese tiempo? Atletas como Billie Jean King y Nancy López tuvieron un gran impacto en los deportes femeninos. Realmente lo hicieron. Sus logros allanaron el camino para las generaciones futuras.
Exactamente, el impulso adquirido en los años 70 sigue influyendo en los deportes femeninos de hoy. Es sorprendente ver hasta dónde ha llegado el atletismo femenino desde entonces. Con seguridad, el crecimiento en visibilidad y soporte es notable. Lección 53. Reflexiones culturales. Hola Ana, ¿alguna vez has pensado en cómo a veces envidiamos a los franceses, alemanes o estadounidenses? Hola Juan. Sí, lo tengo. Sus nombres no están ligados al mismo bagaje histórico que el nuestro. Exactamente, me hace preguntarme cómo afecta eso a su identidad y cultura. Creo que les da una perspectiva diferente sobre el nacionalismo y el orgullo. Bien, celebran su historia sin el mismo nivel de complejidad. Es intrigante. ¿Crees que eso influye en sus relaciones internacionales? Definitivamente, una historia menos complicada puede conducir a una diplomacia más sencilla. Estoy de acuerdo. Es fascinante cómo la historia da forma a nuestra visión del mundo. Absolutamente, a menudo me encuentro deseando que pudiéramos abordar las cosas con una nueva perspectiva. Sí. Se trata de aprender del pasado mientras se avanza, ¿no es así? Con seguridad, es un delicado equilibrio entre honrar la historia y abrazar el futuro. Lección 54. Viaje de fitness. Buenos días, Ana. He estado pensando en lo importante que es tener una rutina de ejercicios equilibrada. Hola Juan. Eso es cierto. Una buena rutina debería durar alrededor de 1 hora y media, ¿no? Sí, incluido el calentamiento y el enfriamiento, realmente ayuda a prevenir lesiones. Absolutamente. ¿Qué tipo de ejercicios incluyes en tu rutina? Me gusta una combinación de entrenamiento cardiovascular y de fuerza. Mantiene las cosas interesantes. Eso suena genial. Disfruto del yoga como parte de mi rutina de flexibilidad. El yoga es fantástico, no solo aumenta la flexibilidad, sino que también ayuda a la relajación. Exactamente. También es esencial para la salud mental. ¿Lo has probado? Lo encuentro refrescante después de un largo día. Realmente lo es. Equilibrar diferentes tipos de ejercicios es la clave para una buena forma física general. No podría estar más de acuerdo, te mantiene motivado y comprometido en tu viaje de fitness. Lección 55. Nuevos comienzos. Hola Ana, estoy muy entusiasmada con los próximos cambios en mi vida. Hola Juan. Eso es increíble. ¿Lo que está sucediendo? Las cosas serán tan diferentes. Estoy empezando un nuevo trabajo y me mudo a una nueva ciudad. ¡Wow! Eso suena como una gran aventura. ¿Estás nervioso? Un poco, pero estoy emocionado porque conoceré a mucha gente nueva. Esa es la mejor parte. Hacer nuevas conexiones puede generar experiencias increíbles. Estoy de acuerdo, tengo muchas ganas de explorar nuevos lugares y culturas. Es una gran oportunidad para crecer y aprender. ¿Ya has hecho algún plan? Sí, quiero unirme a grupos locales y asistir a eventos para conocer gente. Esa es una decisión inteligente. Te ayudará a instalarte y hacer amigos rápidamente. Absolutamente, aceptar el cambio es la clave para una vida plena, ¿no crees? Lección 56. Estrategias de compra. Hola Ana, normalmente prefiero ir de compras por la noche. ¿Qué pasa contigo? Hola Juan. Me gusta ir de compras por las mañanas, cuando hay menos gente. Eso es perfecto, sin embargo, las noches me parecen más relajantes.
¿Algún consejo para una experiencia de compra fluida? Definitivamente. Es útil hacer una lista antes de ir. De esa forma no olvidarás nada. Gran idea, a menudo olvido mis elementos principales sin una lista. Además, intente comprar entre semanas si puede. Las tiendas suelen estar menos concurridas. Me gusta eso, hace que toda la experiencia sea más agradable. Además, puedes tomarte tu tiempo para ver todo sin prisas. Exactamente, y ahí es cuando encuentras esas joyas escondidas en las tiendas. Sí. También es agradable hablar con el personal cuando hay más silencio. Pueden ofrecerle consejos útiles. Lo tendré en cuenta, ir de compras debe ser divertido y no una molestia. Lección 57. Aventura de compra de plantas. Buenos días, Ana, vayamos hoy a la tienda de plantas. Hola Juan. Claro, necesito algunas plantas de interior para mi departamento. Eso suena genial, las plantas de interior realmente pueden alegrar un espacio. Lo hacen. Además, ayudan a purificar el aire. ¿Tienes alguno en mente? Estoy pensando en conseguir una planta de serpiente, son elegantes y requieren poco mantenimiento. Buena elección. Quizás consiga un lirio de la paz. Florecen maravillosamente y son fáciles de cuidar. Me encantan los lirios de la paz, también señalan cuando necesitan agua, eso es útil. Exactamente. Es un buen recordatorio para mantenerlos saludables. ¿Te interesa algún tipo de planta específica para tu espacio? Quiero una mezcla de plantas con hojas y algunas con flores para variar. Eso suena perfecto, encontremos los mejores en la tienda hoy. Lección 58. Abogar por el cambio. Hola Ana, ¿has pensado en la tragedia humana que provocan determinadas armas? Hola Juan. Sí, es desgarrador. ¿Qué tienes en mente? Por eso quería restar importancia a mi papel en la lucha por una prohibición mundial de estas armas. Eso es admirable. Reducir el daño debería ser una prioridad para todos. Exactamente, es fundamental crear conciencia sobre el impacto que estas armas tienen en vidas inocentes. Estoy de acuerdo. La educación juega un papel importante en la promoción del cambio. Sí, participar en debates y compartir información puede ayudar a cambiar las perspectivas. Con seguridad. Es importante unir voces para impulsar políticas que protejan vidas. Cada pequeña acción cuenta y juntos podemos marcar la diferencia. Absolutamente. Me alegro de que estemos teniendo estas conversaciones. Son vitales para el progreso. No podría estar más de acuerdo, sigamos presionando por un futuro mejor para todos. Lección 59. Conceptos básicos de viaje. Hola Ana, cuando se trata de equipaje, prefiero uno compacto y liviano para viajar. Hola Juan. Eso tiene sentido. Viajar ligero puede marcar una gran diferencia. Absolutamente, es mucho más fácil moverse sin bolsas pesadas. Además, puedes evitar cargos adicionales por equipaje en el aeropuerto. Exactamente, ¿tienes algún tipo de maleta en concreto que te guste? Normalmente opto por un bolso con lados blandos. Es flexible y cabe fácilmente en los compartimentos superiores. Esa es una elección inteligente, prefiero los de carcasa dura para una mejor protección de mis pertenencias. Buen punto. Ofrecen más seguridad, especialmente para artículos frágiles. Bien, ¿alguna vez has probado a empacar cubos? Ayudan a organizar todo ordenadamente. No lo he hecho,
pero he oído que son fantásticos para maximizar el espacio. Realmente lo son, puedo caber mucho más usándolos. Es un punto de inflexión. Lección 60. Equilibrio entre la vida personal y laboral. Buenos días, Ana. He estado pensando en lo importante que es un equilibrio saludable entre el trabajo y la vida personal para el bienestar. Hola Juan. Ese es un tema crucial. ¿Cómo mantienes tu equilibrio? Intento establecer límites entre el trabajo y el tiempo personal. Me ayuda a recargar. Esa es una gran estrategia. Desconectar después del horario laboral es fundamental. Sí, también hago tiempo para pasatiempos y socializar, lo que me mantiene feliz. Absolutamente. Participar en actividades que le gusten puede aliviar mucho el estrés. Estoy de acuerdo, es vital priorizar el cuidado personal en medio de nuestras apretadas agendas. Definitivamente. ¿Has encontrado alguna actividad específica que te ayude a relajarte? Disfruto salir a caminar y leer, me ayudan a aclarar mi mente. Esos son perfectos. Los paseos por la naturaleza pueden ser muy refrescantes. A mí también me encanta Es un leer. escape maravilloso, recuerde, el equilibrio es clave para una vida plena. Lección 61. Negociar justamente. Hola Ana, cuando se trata de negociaciones, es importante tener confianza y tacto. Hola Juan. Estoy completamente de acuerdo. ¿Cómo aborda las negociaciones? Siempre expreso mi deseo de una compensación justa desde el principio. Eso es inteligente. La comunicación clara marca el tono de la conversación. Exactamente, también hago mi investigación de antemano para saber mi valor. Eso es esencial. Comprender su valor le ayuda a negociar de forma eficaz. Sí, también es importante escuchar la perspectiva de la otra parte. Definitivamente. Muestra respeto y puede conducir a un mejor resultado para ambas partes. Exactamente, encontrar un terreno común es crucial en cualquier negociación. ¿Ha tenido alguna experiencia que le haya enseñado valiosas lecciones de negociación? Sí, aprendí que la paciencia y la claridad a menudo conducen a resultados positivos. Lección 62. Diversión en el circo. Hola Ana, ¿viste esa función de circo la semana pasada? Hola Juan. Sí, lo hice. Los perros iban vestidos con ropas raras, ¿verdad? Exactamente, fue muy gracioso, me encantó cómo hacían trucos cuando se les ordenaba. Eran tan lindos. Y los monos montados en ellos aumentaron la diversión. Lo sé, fue muy entretenido de ver. ¿Tenías un acto favorito? Definitivamente los payasos malabaristas. Eran muy hábiles e hicieron reír a todos. A mí también me encantaron, su energía era contagiosa, todo el ambiente fue increíble. Con seguridad. Es increíble cuánta alegría puede brindar un circo a la gente. Realmente lo es, ojalá pudiéramos ver más actuaciones como esa. Acordado. Es una excelente manera de pasar tiempo con amigos y familiares. Estemos atentos al próximo, no puedo esperar a volver. Lección 63. Escapada de fin de semana. Buenos días, Ana, no puedo esperar a nuestra escapada de fin de semana. Hola Juan. Yo también. Será una gran oportunidad para relajarse. Absolutamente, ¿tienes alguna actividad planificada para el viaje? Estaba pensando en hacer senderismo y tal vez visitar algunas atracciones locales. Eso suena perfecto, el aire fresco y la naturaleza nos harán bien. Sí.
Y también podemos probar algo de cocina local. Estoy emocionado por eso. Yo también lo soy. Explorar nuevos alimentos es una de mis partes favoritas de los viajes. Aquí igual. Además, es una excelente manera de experimentar la cultura. Exactamente, me encanta sumergirme en las tradiciones locales. Este viaje será una aventura fantástica. No puedo esperar para crear nuevos recuerdos. Yo también, será inolvidable. Lección 64. Comportamiento considerado. Hola Ana, ¿alguna vez has pensado en lo que significa ser una persona considerada? Hola Juan. Sí, creo que es muy importante. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Por ejemplo, una persona considerada no fuma cigarrillos en áreas donde esto pueda irritar a los demás. Absolutamente. Ser consciente de la comodidad de los demás demuestra respeto. Bien, se trata de ser consciente de cómo nuestras acciones afectan a quienes nos rodean. Definitivamente. Los pequeños gestos pueden marcar una gran diferencia a la hora de crear un ambiente agradable. Exactamente, es fundamental pensar antes de actuar, especialmente en los espacios públicos. Estoy de acuerdo. Incluso algo tan simple como mantener bajos los niveles de ruido es considerado. Sí, todos debemos esforzarnos por crear una atmósfera amigable donde quiera que vayamos. Bien dicho. La bondad contribuye en gran medida a hacer del mundo un lugar mejor. Con seguridad, difundamos esa positividad en nuestra vida diaria. Lección 65. Preferencias de pizza. Hola Ana, estaba pensando en pedir pizza esta noche. ¿Quieres unirte? Hola Juan. Claro, eso suena genial. ¿Tienes preferencia por la corteza? Me inclino por la corteza fina, es tan crujiente y delicioso. Estoy totalmente de acuerdo. La corteza fina es fantástica. Pero también me gusta la corteza normal para darle una textura La masticable. corteza normal también es buena. Es bueno tener ese equilibrio. Entonces, ¿cuál prefieres? Creo que esta vez optaré por la base normal. Mantiene mejor los ingredientes. Buen punto. ¿En qué ingredientes estás pensando? Soy fanático del pepperoni y los champiñones. ¿Y tú? Me encanta una margarita clásica con albahaca fresca y mozzarella. Eso suena increíble. Pidamos ambos y hagamos una pequeña fiesta de pizza. Gran idea, no puedo esperar para profundizar. Lección 66. Aumento de la productividad. Buenos días, Ana. He estado pensando en formas de ser más productivo en el trabajo. Hola Juan. Eso suena interesante. ¿Qué ideas tienes? Absolutamente. Creo que establecer objetivos claros es esencial para mantener la concentración. Estoy de acuerdo. Tener objetivos específicos nos ayuda a medir nuestro progreso de manera efectiva. Bien, además, dividir las tareas en pasos más pequeños puede hacerlas menos abrumadoras. Sí. Es más fácil abordar tareas más pequeñas y sentirse realizado a lo largo del camino. Otro consejo es eliminar las distracciones. ¿Has encontrado algo que ayude? Definitivamente. Utilizo aplicaciones que bloquean las redes sociales mientras trabajo. Me mantiene encaminado. Esa es una decisión inteligente. Debería intentarlo. Un entorno centrado hace una gran diferencia. Con seguridad. Con estas estrategias podremos alcanzar nuestros objetivos de manera eficiente. Estoy emocionado de ver cuánto más puedo lograr con estos consejos. Lección 67. Aventura europea. Hola Ana, he estado pensando en planificar un viaje pronto.
Hola Juan. Eso suena emocionante. ¿A dónde piensas ir? Bueno, también he considerado emprender una aventura europea. Europa sería increíble. ¿Qué países están en tu lista? Me encantaría visitar Italia por su comida y cultura, y tal vez Francia por sus vistas. Grandes opciones. No te olvides de España, la arquitectura y la comida también son increíbles allí. Absolutamente, cada país tiene su propio encanto. ¿Has estado en Europa antes? Sí, fui a Alemania el verano pasado. La historia y los paisajes fueron impresionantes. Eso suena maravilloso. Me encantaría explorar los castillos de Alemania algún día. Definitivamente deberías hacerlo. Son como entrar en un cuento de hadas. ¿Cuándo planeas ir? Espero ir la próxima primavera. Sería un momento perfecto para verlo todo florecer. Lección 68. Opciones sostenibles. Hola Ana, estaba leyendo sobre los beneficios de las dietas basadas en plantas. Hola Juan. Estoy completamente de acuerdo, es mejor para nuestra salud y también para el medio ambiente. Exactamente, reducir el consumo de carne puede reducir nuestra huella de carbono. Sí. Además, nos anima a probar nuevas recetas con verduras y cereales. Me encanta experimentar con diferentes ingredientes. ¿Has probado alguna receta nueva últimamente? La semana pasada hice una deliciosa ensalada de quinoa con verduras asadas. Eso suena increíble. Tenía la intención de probar la quinoa. ¿Cómo fue? Fue fantástico. Los sabores se combinan muy bien y es muy nutritivo. Definitivamente debería intentarlo. Comer más verduras es un gran objetivo. Absolutamente. Planeemos compartir algunas recetas. Podría ser divertido. Estoy dentro. Cocinar saludablemente puede ser una gran aventura juntos. Lección 69. Diversión y recuerdos. Buenos días, Ana. Estoy tan entusiasmada con nuestro viaje de este fin de semana. Hola Juan. Yo también. Nos divertiremos mucho y tomaremos muchas fotografías. Definitivamente, capturar recuerdos es una de las mejores partes de viajar. Estoy de acuerdo. Además, podremos compartir esos momentos con nuestros amigos más tarde. Exactamente. ¿Tiene un plan sobre los lugares que deberíamos ver? Creo que visitar el mercado local sería increíble. Hay tantos colores vibrantes. Gran idea, y también podemos probar algo de comida callejera. Sí. Me encanta probar la cocina local. Es una experiencia tan sabrosa. Asegurémonos de empacar nuestras cámaras. No queremos perdernos ningún momento. Lección 70. Cocinar juntos. Hola Ana, estaba pensando en organizar una noche de cocina este fin de semana. Hola Juan. Suena como una gran idea. Es una forma divertida y sabrosa de pasar tiempo juntos. Exactamente, podemos intentar hacer algunos platos nuevos. ¿Qué opinas? Me encantaría eso. Quizás podríamos hacer pizzas caseras. Eso es perfecto. Podemos personalizarlos con nuestros toppings favoritos. Sí. Yo traeré verduras frescas y tú puedes traer el queso. ¿Trato? Trato, será divertido crear nuestras propias pizzas únicas. Absolutamente. Además, podremos disfrutar de ellos mientras luego vemos una película. Ese es un gran plan. No puedo esperar a probar nuestras creaciones. Lección 71. Desafíos locales. Buenos días, Ana. Hace poco leí un artículo interesante sobre conflictos por el uso de la tierra.
Hola Juan. En realidad, ¿qué dijo? Mencionó la oposición de poderosos terratenientes locales. Estos hombres llamados varones podrían resistirse a los cambios. Eso es intrigante. A menudo resulta difícil cuando los intereses económicos chocan con las necesidades de la comunidad. Exactamente, es un tema complejo que afecta la vida de muchas personas. Sí. Es crucial encontrar un equilibrio entre desarrollo y preservación. Estoy de acuerdo, las comunidades deben tener voz en las decisiones que afectan a sus tierras. Absolutamente. Es esencial para el crecimiento sostenible y el bienestar local. Me alegra que estemos discutiendo estos temas, son importantes para nuestro futuro. Lección 72. Charlas de desayuno. Hola Ana, ¿desayunaste hoy? Hola Juan. Sí, tomé tostadas y café. Fue un buen comienzo para mi mañana. Eso suena acogedor. Comí avena con frutas, es mi opción saludable favorita. La avena es genial. Me encanta agregar bayas al mío para darle un poco de dulzura. Exactamente, las bayas lo hacen más delicioso y nutritivo. ¿Sueles desayunar? Lo intento. Mantiene mi energía durante toda la mañana. ¿Qué pasa contigo? Aquí igual, no puedo funcionar bien sin desayunar. Realmente aumenta mi concentración. Con seguridad. Además, es bueno tener un momento para relajarse antes de empezar el día. Estoy de acuerdo, a veces incluso disfruto leyendo mientras como. Hace que el desayuno sea especial. Es una idea encantadora. Debería empezar a hacer eso también. Suena pacífico. Definitivamente, establece un tono positivo para el día que tenemos por delante. Lección 73. Celebrando a los amigos. Buenos días, Ana. Estaba recordando las bodas a las que asistimos recientemente. Hola Juan. Ah, ¿de verdad? ¿Qué tienes en mente? Recuerdo que hace 2 años fui a la boda de Jane. Fue hermoso. La boda de Jane fue encantadora. Disfruté de las decoraciones y del ambiente alegre. Sí, y el año pasado fui a la boda de John. Esa fue toda una aventura. Escuché que la boda de John fue divertida. ¿Tenían alguna tradición única? Lo hicieron, tuvieron este increíble baile que involucró a todos. Eso suena genial. Es genial cuando las bodas tienen elementos interactivos. Absolutamente, realmente une a todos y lo hace memorable. Estoy de acuerdo. Celebrar el amor y la amistad es de lo que se tratan las bodas. Exactamente, no puedo esperar a la próxima boda a la que asistiremos juntos. Lección 74. Hogar, dulce hogar. Hola Ana, ¿has empezado a decorar tu casa para las fiestas? Hola Juan. Sí, decoramos por dentro y por fuera. Es una época del año tan alegre. Eso suena encantador. ¿Qué sueles poner afuera? En el exterior de la casa colocamos luces de colores y una corona festiva en la puerta. Eso es hermoso, me encanta ver casas iluminadas durante las vacaciones. Yo también. En el interior colgamos adornos en el árbol y colocamos guirnaldas. Suena como un ambiente acogedor. ¿Tienes un adorno favorito? Sí. Tengo un pequeño muñeco de nieve que hice en la escuela. Es especial para mí. Eso es maravilloso, las decoraciones hechas a mano siempre tienen un encanto especial. Absolutamente. Cuentan una historia y traen recuerdos cada año.
No puedo esperar a ver cómo quedan tus decoraciones. Lección 75. Crónicas de problemas automovilísticos. Buenos días, Ana. Escuché que tuviste algunos problemas con el auto recientemente. Hola Juan. Sí, fue toda una aventura. Ahora tengo algunas historias para compartir. Al menos ahora tienes tus propias historias de problemas con el auto para compartir. ¿Qué pasó? Bueno, mi auto no arrancó una mañana y me quedé atrapado en el camino de entrada. No, eso suena frustrante. ¿Conseguiste arreglarlo? Afortunadamente, un vecino ayudó a poner en marcha la batería. Fue un alivio. Genial, es bueno tener vecinos serviciales. ¿Algún otro percance con el coche? Sí. También se me pinchó una rueda el mes pasado. Tuve que llamar a una grúa. ¡Guau! Ese es un mes difícil para tu auto. Espero que las cosas estén mejor ahora. Ellos son. Ahora estoy siendo muy cauteloso con el mantenimiento. Movimiento inteligente. Mantener su automóvil en buen estado puede ahorrarle muchos problemas. Lección 76. Opciones ecológicas. Hola Ana, he estado pensando en cómo podemos ser más ecológicos. Hola Juan. Sí, ese es un gran tema. ¿Qué tienes en mente? Leí que caminar o andar en bicicleta, en lugar de conducir distancias cortas, también puede marcar una gran diferencia. Absolutamente. Reduce la contaminación y es fantástico para nuestra salud. Exactamente. Además, nos ayuda a apreciar más nuestro entorno. Me encanta eso. A menudo camino a la tienda en lugar de conducir cuando hace buen tiempo. Es un gran hábito. ¿Vas en bicicleta también? A veces. Andar en bicicleta es divertido y un ejercicio fantástico. Realmente lo es. Deberíamos planear un día en bicicleta, en algún momento. Lección 77. Ideas de regalos. Hola Ana, he estado pensando en comprarle un regalo para el cumpleaños de mi hermano. Hola Juan. Eso suena emocionante. ¿Qué tienes en mente? Estaba pensando que un bonito reloj sería una gran idea. ¿Qué opinas? Un reloj es un regalo fantástico. Es a la vez práctico y elegante. Exactamente. Además, podría usarlo tanto para el trabajo como para salidas informales. ¿Prefiere algún estilo específico? ¿Te gusta el deportivo o el clásico? Por lo general, se inclina por los estilos clásicos, pero también le encanta un poco de deportividad. ¿Qué tal un reloj que combine ambos? De esa manera, se adapta a cada ocasión. Esa es una gran sugerencia. Buscaré algo versátil. Perfecto. También puedes considerar sus colores favoritos para hacerlo más personal. Sí, los toques personales siempre hacen que los regalos sean especiales. Gracias por las ideas. Lección 78. Hora de ver la televisión. Buenos días, Ana. Últimamente he estado viendo algunos programas diferentes a la vez. Hola Juan. Eso suena divertido. ¿Con qué programas estás haciendo malabarismos? Estoy viendo un drama, una comedia y un documental sobre la naturaleza todos juntos. ¡Wow! Esa es una gran mezcla. ¿Le resulta difícil seguir las tramas? A veces, pero mantiene las cosas interesantes. Sin embargo, mi madre no me deja mirar demasiado. Entiendo. El equilibrio es importante. ¿Cómo decide cuánto es demasiado? Por lo general, ella solo quiere que me concentre primero en mis tareas escolares. Eso tiene sentido. ¿Has encontrado algún favorito entre los programas? Sí, la comedia es mi favorita, siempre me hace reír.
La risa es lo mejor. Quizás puedas recomendármelo cuando termines. Definitivamente, me encantaría compartirlo contigo. Lección 79. Maravillas de primavera. Hola Ana, ¿has notado cómo la primavera trae diferentes animales y pájaros? Hola Juan. Sí, y me encanta lo vibrante que se vuelve todo durante la primavera. Es fascinante, leí que los animales y las aves difieren de otras partes de Estados Unidos. Eso es cierto. Por ejemplo, Texas tiene el insecto acorazado, que es bastante singular. Sí, he oído hablar de eso, tienen adaptaciones tan interesantes para sobrevivir. Exactamente. Y la variedad de aves que migran durante la primavera también es asombrosa. Siempre disfruto viendo regresar a los pájaros. ¿Tienes un pájaro favorito? Me encantan los cardenales. Su color rojo brillante resalta mucho contra el verde de los árboles. Son hermosos, disfruto verlos visitar mi patio trasero. La primavera realmente saca lo mejor de la naturaleza, ¿no es así? Absolutamente, es un maravilloso recordatorio de renovación y vida. Lección 80. Destinos de ensueño. Hola Ana, ¿has empezado a investigar para nuestro viaje? Hola Juan. Sí, he estado investigando algunos lugares increíbles. Excelente, no puedo esperar por esta aventura, será inolvidable. Absolutamente. ¿Tienes un destino de ensueño en mente? Estaba pensando en explorar las playas de Tailandia. ¿Qué opinas? Eso suena increíble. Las playas allí son impresionantes y muy relajantes. Sí, además, he oído que la comida es deliciosa. ¿Has investigado alguna actividad? Encontré algunos lugares para bucear que lucen impresionantes. Nadar con peces sería divertido. Cuenta conmigo, también deberíamos explorar algunos mercados locales en busca de souvenirs. Definitivamente. Es una excelente manera de experimentar la cultura. Ya puedo imaginarnos tomando el sol y disfrutando de la comida local. Lección 81. Contaminación de la ciudad. Buenos días, Ana. Estaba leyendo sobre la contaminación en las ciudades estadounidenses. Hola Juan. Sí, es un problema importante. ¿Qué descubriste? Es causado principalmente por vehículos de motor. Los gases de escape de los automóviles contribuyen en gran medida. Eso es cierto. Afecta a la calidad del aire y puede perjudicar nuestra salud. Exactamente, algunas ciudades están intentando promover el transporte público para reducir esto. Esa es una decisión inteligente. También se debe fomentar el uso de la bicicleta y la caminata. Sí, es mejor para nuestro medio ambiente y también ayuda a reducir la congestión del tráfico. Estoy de acuerdo. Además, caminar y andar en bicicleta son excelentes para nuestra salud. Definitivamente, también deberíamos abogar por más espacios verdes en las ciudades. Lección 82. Navegando por la ciudad. Hola Ana, cuando visitemos la ciudad, necesitaré ayuda para navegar. Hola Juan. Claro, ¿qué necesitas saber? ¿Puedes decirme también dónde puedo bajar para el centro de la ciudad? Por supuesto. Si tomas el metro, deberás bajarte en la estación Main Street. Excelente, ¿es fácil de encontrar desde allí? Sí, simplemente sigue las indicaciones y verás las principales atracciones cercanas. Perfecto, me encanta cómo el transporte público hace que explorar sea tan cómodo. Exactamente. Además, es una excelente manera de ver más de la ciudad.
No puedo esperar para explorar. ¿Tienes algún lugar imperdible en mente? Absolutamente. Deberíamos visitar el Museo de Arte y el parque local. Suena como un plan. Estoy emocionado por nuestra aventura en la ciudad.